Cuando Lin Xuanze abrió los ojos en silencio, sintió que su cerebro era como si hubiera sido destrozado por un gran tiro, y me dolió mucho. El aire alrededor estaba lleno de un olor a tierra húmedo y un poco de olor quemado. De mala gana se levantó, miró hacia abajo y descubrió que llevaba un vestido de tela grueso desgarrado y tenía sandalias de paja en sus pies, llenas de barro. También hay un rollo de viejos resbalones de bambú en mi mano, como un libro. ¿Cuál es su mundo? Es un investigador moderno de historia militar. Se quedó despierto hasta tarde para escribir un artículo anoche. ¿Por qué se convirtió en un fantasma cuando se despertó? Frotó el agujero de su sol e intentó recordar lo que pasó. La última imagen en la memoria es una pequeña explosión en la sala de experimentos. Sí, estaba ayudando al instructor a probar un simulador militar antiguo, pero la cosa repentinamente acortó y provocó, y luego, no sucedió. No importa cuán de mente estrecha sean los ojos, este lugar donde los pájaros no se caen. ¿Es este un viaje en el tiempo? Lin Xuanze se dijo a sí mismo, con un poco de incredulidad en su voz. Se miró a sí mismo con la cabeza hacia abajo, sus palmas estaban ásperas, llenas de viejos trucos, obviamente no sus manos de doble golpe. Cuando volví a tocar mi cara, mi barba estaba sin afeitar, y mi cabello también era terrible, y lo até a un moño. Él sonrió amargamente, pensando que si este tiempo de viaje fuera demasiado duro, no podría sobrevivir ni el estado de un joven rico. Justo cuando estaba pensando, un sonido rápido de asa de caballos de repente vino de lejos, acompañado por el sonido del asesinato y el sonido del coqueteo de hierro dorado. Lin Xuanze estaba nervioso y sintió el silencio de estudiar la historia militar durante muchos años. Inmediatamente se dio cuenta de que esta era la tranquilidad de la guerra. Rápidamente subió a una pequeña pendiente de tierra a su lado, miró hacia afuera y respiró. A continuación se muestra una llanura abierta, y dos caballos luchan ferozmente. El número de personas en un lado era obviamente inferior. El personaje, Yan, fue escrito en la bandera. Los soldados usaban una armadura de cuero simple, y la mayoría de las armas estaban rotas largas y escudos de madera. El ejército opuesto estaba lleno de energía, con Zi escrito en la bandera, los soldados estaban bien equipados y muchos jinetes estaban atrapados en el aire, matando al ejército Yan retirado. ¿Una era de guerra? Este pensamiento apareció en el cerebro de Lin Xuanze. Ha estudiado innumerables guerras antiguas y está muy familiarizado con esta escena de guerra en la era de las armas frías. Mirando esta estrategia, es como el reino y, uno de los 7 héroes de la guerra, está intimidando al pequeño reino Yan. Sintió un cambio repentino en su corazón. Aunque no sabía por qué estaba aquí, desde que estaba aquí, no podía sentarse allí. Estaba a punto de encontrar un lugar para esconderse primero, pero un sonido de zumbido repentino en su cerebro, como si algo hubiera sido tocado. Luego, un extraño flujo de información fluyó a su cerebro, como si estuviera directamente grabado en su mente. Era una habilidad llamada deducción aérea del cielo, que le permitió analizar la situación en un instante, simular todas las acciones posibles contra nosotros e incluso predecir varios puntos clave en el futuro. Lin Xuanze quedó atónito por un momento, y su latido se aceleró. ¿Esta habilidad es simplemente un tramposo en el campo de batalla? Cerró los ojos e intentó ajustar el poder. Efectivamente, apareció una enorme placa de arena frente a él, y los movimientos de cada soldado y cada caballo en el campo de batalla eran claramente visibles. Los soldados del ejército viajaban desde el ala izquierda, preparándose para rodear la ruta hacia atrás del ejército Yan, y el ejército Yan obviamente no estará al tanto de ello y todavía defiende al ejército central. Si no nos retiramos, todo el ejército de Yan será completamente derrotado. Lin Xuanze murmurado. Aunque no sabía lo que tenía que ver con el ejército de Yan, solo le dijo que sería mejor no dejar que el ejército Kui ganara demasiado fácilmente ahora, de lo contrario no tendría la oportunidad de escapar si la guerra fuera quemada por el fuego. Pensando en esto, apretó los dientes y decidió arriesgarse. Se deslizó por la pendiente del suelo y corrió hacia el ejército de Yan. Tan pronto como corrí, también me puse una lanza y usé una muleta para evitar que cayera y comiera mierda. Después de correr lejos, fue atrapado por varias tropas de Yan. ¿Quién es? ¿Te atreves a acercarte al ejército? Un soldado con rostro sangriento levantó su larga lanza y lo miró ferozmente. Lin Xuanze jadeó y levantó las manos para indicar que no era malicioso. Yo soy un estudiante de libro. Estoy aquí y te veo atrapado, especialmente cuando vengo hacia Bowman. ¿Un plan? El soldado quedó atónito por un momento y se rió de inmediato. Eres tan delgado y ni siquiera puedes manejar tu lanza. ¿Todavía quieres hacer un plan? Lejos, no te preocupes. Lin Xuanze no estaba preocupado y dijo con voz profunda, los soldados de izquierda del ejército Kui ya han alcanzado su espalda. Si no ajusta rápidamente al hombre de derecha para bloquearlo, estará en duda dentro de medio día.
Tan pronto como esto sucedió, la cara del soldado cambió y obviamente se le dijo que tenía dolor. Dudó por un momento, y finalmente apretó los dientes y dijo, «Está bien, ven conmigo, si te atreves a hablar tonterías, definitivamente no estarás dispuesto». De esta manera, Lin Xuanze fue llevado al ejército Yan. En la cuenta, un joven soldado estaba escuchando la respuesta del espía ansiosamente. Era alto, con una armadura de hierro rota, sus cejas estaban llenas de ira, pero sus ojos estaban llenos de una sensación de insatisfacción. El ejército, esta persona que se hace llamar un estudiante de libro, dijo que hay una manera de derrotar al enemigo, y que te traeré especialmente. Informó el soldado. El ejército levantó la cabeza y miró a Lin Xuanze, viéndolo cubierto de ropa rota y cubierto de barro, y no pudo evitar burlarse, ¿académico? Incluso si eres así, ¿te atreves a venir al ejército para hablar sin sentido? Dime, si te has ido, te cortaré con un cuchillo. Lin Xuanze se sintió nervioso, pero no era vocal en su rostro y se inclinó. Lin Xuanze es un plebeyo, pero él es un poco sabio. Ahora, los soldados de izquierda del ejército Kui yacían en el suelo, y su intención es bloquear nuestro eslogan. Si no respondes rápidamente, el ejército Yan estará en el peligro. Después de escuchar al ejército, navegó y obviamente sabía que la situación no era buena. Estuvo en silencio por un momento y finalmente abrió la boca. ¿Qué piensas? Lin Xuanze respiró hondo y ajustó la deducción de aviones del cielo nuevamente en el mar del cerebro. En un instante, cada detalle de la guerra apareció ante él, e incluso la velocidad y la ruta de los incondicionales estaban claros. Dijo con voz profunda, puedes ajustar rápidamente a los 3000 soldados de infantería en el ala derecha, emboscar el valle en el lado este. Cuando pase los galopas del ejército de Yi, serán asesinados desde el terreno alto y bloquear el trasero. Al mismo tiempo, el ejército chino pretendía no poder atacar al enemigo y retroceder a los que el ejército se retrocede, invitando a la lid del ejército de Yi. Para contraatacar desde las dos alas, ¿y definitivamente derrotaremos al enemigo? Este discurso debe ser razonable y claro, y todos los miembros adjuntos de la cuenta estaban aturdidos. Ese año, miré a Lin Xuanze por un tiempo, y finalmente señalé, está bien. Como dijiste, si este plan se puede lograr, definitivamente te agradeceré. Lin Xuanze se sintió relajado, pero no se atrevió a ser descuidado. Sabía que aunque la deducción de aviones del cielo era un desastre, el campo de batalla cambió rápidamente y cualquier pequeño error podría conducir a una pérdida. Siguió a Zhao Yacía fuera de la casa grande, se paró en un lugar alto para ver la guerra, simulando constantemente cada paso del próximo cambio en el mar del cerebro. Como se esperaba, el ejército Kui lideró a las tropas desde el ala izquierda y entró en el camino del ejército Yan. Pero el ejército de Yan ya se había preparado, y 3000 soldados de infantería fueron emboscados en el valle. Cuando los galope entraron en el círculo de emboscada, se activaron miles de flechas y cayeron bloques de piedra, matando a los soldados del ejército y volcó. Al mismo tiempo, Zhao Lie llevó al ejército central a retirarse de manera finta, y el ejército Kui estaba completamente bajo presión. Como resultado, el ejército Yan estaba rodeado de ambas alas por el ejército de Yan, y el asesinato fue tomado por sorpresa. En menos de un momento, el ejército Kui fue derrotado e innumerables cuerpos y pesas fueron destruidos, y el lobo huyó. El ejército de Yan estaba muy enojado, y los soldados gritaron, el ejército será poderoso, y el olor a sangre en el campo de batalla fue suprimido. Zhao se encuentra regresó al ejército central con su caballo, saltó felizmente, con un Xuanzelin compalmado en el hombro, bien. ¿Qué Xuanzelin? Si no fuera por tu plan, mi ejército Yan habría estado en duda hoy. A partir de ahora, serás mi hermano de Zhao Lie. Lin Xuanze estaba empalmado y sintió dolor en el hombro. Él sonrió de mala gana, gané el ejército, pero solo puedo dar la menor fuerza posible. Zhao se rió, ¿potencia delgada? En esta batalla, ¿salvaste la vida de nuestros 30,000 soldados? Vamos, de regreso al campamento, definitivamente beberé 300 tazas de dolor contigo hoy. Lin Xuanze no tuvo más remedio que seguir a Zhao Lie de regreso al ejército. En el camino, los ojos de los soldados cambiaron de su ligereza inicial a asombro y curiosidad. Después de todo, un estudiante de libro que parecía no tener poder para reducir su poder podría tomar una decisión en una oración, y sonó como un dicho. En el campamento militar, Zhao Lie realmente tenía un gran banquete. Aunque las condiciones eran simples, solo había comida áspera y algunos malos vinos, el ambiente era muy caliente. Lin Xuanze fue vertido unas copas de vino, y su cerebro estaba un poco tranquilo, pero solo estaba pensando en qué hacer a continuación. Sabía que aunque esta batalla se ganó, la situación en Yan seguía siendo peligrosa. Como uno de los 7 héroes de la guerra, Iwo está muy por delante de Yan. El fracaso de hoy es solo un pequeño revés. No pasará mucho tiempo antes de que definitivamente renacerán.
Lo que lo hizo aún más incómodo fue que, aunque la capacidad de esta deducción aérea del cielo era fuerte, después de usarlo, su espíritu siempre estaba un poco cansado e incluso sintió la sensación de ser ahuecado. Él creía que esta habilidad probablemente no se usaba infinitamente. Si no tuviera cuidado, podría tener marihuana. Justo cuando pensaba, llegó un incidente repentino fuera de la ciudad. Un espía corrió apresuradamente y se arrodilló e informó: el ejército, el rey del país, tiene la orden de ordenar a nuestro ejército que regrese a la capital del maestro de inmediato, diciendo que hay algo importante que discutir. Zhao Liye lo escuchó, su rostro cambió ligeramente, dejó su copa de vino y dijo con voz profunda: ¿es importante? ¿Es difícil para el país causar problemas nuevamente? El espía le arrebató la cabeza: no conozco los detalles, pero escuché que una persona valiosa vino del rey de China, y le pedí que viera al ejército, y este señor Lim. ¿Privado? ¿Me ves? El corazón de Lin Xuanze saltó un ritmo, y siempre sintió que las cosas no eran tan simples. ¿Cómo podría ser nombrado por un estudiante de libro que simplemente emergió? Es difícil decir que la noticia de esta batalla se extendió demasiado rápido, lo que atrajo la atención de algunos tiros grandes. Zhao Liye también estaba un poco confundido, pero todavía dijo: está bien, empaca tu ropa y vuelve a la capital del maestro mañana por la mañana. Hermano Lin, ve conmigo y mira quién es este precioso hombre. Lin Xuanze respondió, pero estaba preocupado por eso. Siempre pensó que este viaje a través del tiempo no era tan simple como pensaba. La victoria en el campo de batalla solo comienza, y lo que le espera a continuación es probablemente una ola más grande. La noche se volvió más profunda, y el ruido en el ejército disminuyó gradualmente. Lin Xuanze estaba acostado en la alfombra de paja dura, recordando las diversas escenas traídas por la deducción del cielo. Descubrió que parecía haber un secreto desconocido detrás de esta habilidad. ¿Y qué tipo de variación traerá esa llamada persona preciosa? Lejos, un bajo sonido de caballos vino del banco, como si predeciera que la tormenta estaba a punto de venir. Lin Xuanze cerró los ojos e intentó relajarse, pero en el fondo de su corazón, tenía una sensación directa: en este mundo caótico, decidió que no podía permanecer fuera del asunto. A medida que el cielo se estaba volviendo brillante, un sonido bajo de los cuernos vino del campamento del ejército Yan. Los soldados comenzaron a empacar su equipaje y prepararse para regresar a la capital del maestro. Lin Xuanze se levantó de la alfombra de paja, su cerebro todavía estaba un poco somnoliento. Las pocas copas de pobre vino anoche fueron bastante pequeñas. Frotó la vagina de su sol, salió de la tienda y se topó con la cara emocionada de Zhao Liye. Hermano Lin, ¿cómo duermes bien? Hoy volveremos a la capital. Tal vez el rey del país te acepte y te dará un gran funcionario. Zhao Yacía palmeó el hombro y sonrió como una persona estúpida. Lin Xuanze sonrió violentamente y dijo: me reí del ejército. Soy un estudiante de libro, ¿cómo me atrevo a que espero que un funcionario de alto rango sea generoso? Estaba murmurando en su corazón que no había nada bueno en este viaje de regreso a la capital. El llamado hombre valioso lo llamó, lo que siempre lo hacía sentir que había algo indescriptible detrás de él. Las tropas no se movían muy rápido. Después de una guerra, la mayoría de los soldados resultaron heridos y tuvieron que correr lentamente. Lin Xuanze siguió a Zhao Yacía en el camino, mirando el paisaje circundante en el camino, tratando de encontrar los rastros de esta época. El terreno del continente en esta película es realmente complejo. Al lado de la carretera, hay colinas continuas y amplias llanuras. A veces, también puedes ver un desierto antiguo roto, como los rastros que dejan el fuego de guerra. Pensó en su corazón que si podía hacer un buen uso del terreno, Yan podría no seguir siendo las fuerzas dominantes de los 7 países. Después de caminar la mayor parte del día, finalmente llegué a la capital del estado de Yan, Suoyan al anochecer. La ciudad no tiene un tamaño grande, y la pared de la ciudad está hecha de tierra amarilla y bloques de piedra, lo cual está un poco roto, pero la puerta de la ciudad es tan apretada que a pesar de que las personas que vienen están cubiertas de ropa, también sienten una sensación de dureza. Lin Xuanze siguió a Zhao Liye a la ciudad y descubrió que, aunque las calles de la ciudad eran estrechas y aún calientes, el sonido de la llamada del niño y el sonido de los niños mezclados, lo que agregó algo de fuego a este mundo. Hermano Lin, no mires nuestro reino Yan, pero las personas en esta ciudad de Yanyan todavía están muy felices. Tus logros en esa batalla se han transmitido hace mucho tiempo. Tal vez un contador en la bodega te contará como una historia esta noche. Zhao mentirá, lleno de orgullo. Lin Xuanze no respondió, sino que solo miró el camino de Bluestone debajo de sus pies, pensando en su mente que si Yan Wo realmente podría entregar con sus pocas batallas, entonces su viaje en el tiempo no sería en vano. Pero el problema es que el país no será bueno para afligirse, y mucho menos a varios otros países. ¿Quién sabe si aprovecharán la situación?
Las tropas fueron directamente al palacio de Guan. Aunque este palacio era muy inferior al palacio imperial de Inan que Lin Xuanze había leído en libros históricos, se consideraba una escuela elegante en esa época. Los sirvientes en la entrada del palacio vieron a Zhao mentir y tenían una ceremonia. Más tarde, una persona que era como un sirviente apareció y dijo con voz aguda: «Zhao será el ejército, el rey está esperando en el salón principal y los ricos están aquí, por favor ingrese rápidamente». Zhao Li apuntó un poco y giró la cabeza y le dijo con voz baja a Lin Xuanze: «Tócame, no hables, el rey de China no es muy bueno». Lin Xuanze se sintió nervioso y siguió a Zhao yendo a través de varios pasillos largos y llegó al salón principal. La luz en el pasillo era tenue, con unas pocas lámparas de aceite en ambos lados, y un aliento de antaño estaba lleno de aire. El señor de Yanguo estaba sentado en el asiento principal, de unos 50 años, con una cara delgada y una mirada de fatiga y una sala. Su Alteza se encontraba algunos funcionarios y oficiales militares, y la atmósfera era un poco estresante. En el lado de Guo Jun, había un anciano con una bata negra con una corona alta, con una cara inexpresiva, y sus ojos eran tan vibrantes que podía ver a través de los corazones de las personas. «Mi ministro, por favor vea al rey del país». Zhao se arrodilló y celebró una gran ceremonia. Lin Xuanze vio la situación y se arrodilló apresuradamente, diciendo: «Lin Xuanze, el hombre de la hierba, por favor vea al rey». Guo Jun le arrebató la mano y dijo en voz baja: «Todos se levantan». «Zhao yace, en esta batalla en la zona fronteriza, ¿escuchaste que estás destruyendo al ejército? ¿Hay algo así?» La mentira de Zhao se puso de pie y respondió respetuosamente: «Su Majestad, esta batalla se puede ganar, y usted será totalmente responsable de la reputación de Lin Xuanze. Si no hubiera esperado que el enemigo tomara la delantera y establezca una emboscada, nuestro ejército habría sido completamente derrotado». Cuando Guo Jun escuchó esto, sus ojos se convirtieron en Lin Xuanze, miraron hacia arriba y hacia abajo y dijo: «Qué buen estudiante de libro, es difícil poder ser tan intrigante». Lin Xuanze recién se dio cuenta de que el anciano de la túnica negra tenía una aura extremadamente fuerte, aunque solo estaba sentado en silencio, hacía que la gente sintiera una gran presión. El anciano levantó ligeramente los ojos, barrió a Lin Xuanze con una mirada, y en las comisuras de la boca se dibujó una sonrisa de significado ambiguo: «Que el país de Yan tenga a esta persona, es una bendición». Sin embargo, en este joven, parece haber un tipo de aura extraña, bastante peculiar. Al decir esto, las expresiones de la gente en el salón variaron. Zhao Li estaba un poco nervioso, y el rey frunció el ceño. Lin Xuanze sintió un escalofrío en el corazón, pensando en secreto que este anciano no habría descubierto algo, en su rostro no mostró nada, y bajó la cabeza para decir: «Este humilde súbdito solo es un simple estudioso, ha leído unos cuantos libros militares, y por suerte obtuvo algunas pequeñas victorias, realmente no se atreve a aceptar tal evaluación del señor». El anciano de la túnica negra no continuó hablando, solo cerró los ojos para descansar, como si no estuviera interesado en el tema. Al ver esto, el rey tosió una vez y cambió de tema: «Lin Xuanze, en la guerra de la frontera, tu mérito es indiscutible. Este rey decide nombrarte consejero militar, para que asistas a Zhao Li y continúes sirviendo al país de Yan. ¿Estás dispuesto?» Lin Xuanze se conmovió en el corazón, sabiendo que era una oportunidad, y enseguida unió las manos para decir: «Este humilde súbdito está dispuesto a contribuir con su modesta fuerza al país de Yan». El rey asintió y luego miró a Zhao Li: «Aunque ya ha sido derrotado, seguramente no se resignará. Vosotros dos arreglad rápidamente los asuntos militares y preparad para responder al contraataque de Yi. Además». Hizo una pausa, y su mirada se dirigió al anciano de la túnica negra: «El señor tiene asuntos importantes que requieren vuestra asistencia, no debéis descuidarlos». Zhao Li y Lin Xuanze se miraron el uno al otro y respondieron al unísono. Después de la audiencia, los dos fueron llevados a un salón lateral, donde el anciano de la túnica negra ya estaba esperando. Al ver que entraban, no perdió tiempo en formalidades y directamente dijo: «Este asiento es Situ Hon, enviado por el rey Dei para negociar la paz con el país de Yan». «¿Situ Hon?». Lin Xuanze se sorprendió en el corazón, y en su mente apareció instantáneamente el origen de este nombre. Basado en su memoria después de cruzar, esta persona era el principal estratega de Yi, conocido como el discípulo de Guigeu, con una inteligencia profunda e impredecible, y no esperaba que viniera personalmente al país de Yan. ¿Negociar la paz? Esto no suena simple, probablemente es para probar. Zhao Li obviamente también había oído este nombre, su rostro se ensombreció, y abrazó el puño. «El señor Situ es famoso en Zhongzhou, hoy al verlo, realmente tiene un porte extraordinario. Sin embargo, y acaba de ser derrotado por nuestro ejército, ¿cómo es que de repente quiere negociar la paz?». Situ Hon sonrió, con un tono indiferente: «Los asuntos de la guerra, la victoria y la derrota son comunes. El rey Dei no desea tener una enemistad prolongada con el país de Yan, por lo que me envía para discutir las condiciones de cese de hostilidades.
Siempre que el país de Yan esté dispuesto a ceder 3 ciudades fronterizas, y puede garantizar no invadir durante 10 años. ¿Ceder territorio? Zhao Liye se enojó al oírlo, se levantó de golpe de la mesa. El señor Situ no estará bromeando, ¿verdad? Nuestro ejército de Yan acaba de ganar una batalla. ¿Cómo íbamos a ceder territorio para buscar la paz? Lin Xuanzhe no dijo nada. En su mente rápidamente activó el cálculo celestial, tratando de analizar las verdaderas intenciones de Situ Hong. Instantáneamente, innumerables informaciones se entretejieron en su mente, cada expresión sutil y cambio de tono de Situ Hong fueron ampliados. Percibió vagamente que esta supuesta negociación de paz era solo una fachada. El verdadero propósito probablemente era retrasar el tiempo para que reorganice sus fuerzas militares, e incluso podría estar planeando una trampa más grande en secreto. General, cálmate un poco. Lin Xuanzhe aconsejó en voz baja a Zhao Liye, y luego miró a Situ Hong, y lentamente dijo, lo que dice el señor Situ es razonable. La guerra consume la fuerza del pueblo. Si se puede detener, el pueblo puede tener un momento de paz. Sin embargo, el asunto de ceder territorio afecta a los fundamentos del país, no es algo que nosotros podamos decidir. ¿Por qué no el señor se queda un poco más, y esperamos informar al rey y luego dar una respuesta? ¿Qué le parece? Situ Hong escuchó, en sus ojos flasheó un toque de sorpresa, como si no esperara que Lin Xuanzhe respondiera así. Él asintió y se levantó. Bien, este asiento se quedará unos días más en Jiyan, esperando buenas noticias. Después de que Situ Hong se fue, Zhao Liye no pudo evitar maldecir en voz baja, este viejo zorro, claramente viene a engañarnos. ¿Ceder territorio? ¿Ni lo pienses? Lin Xuanzhe, sin embargo, sacudió la cabeza y dijo en voz grave, General, Situ Hong no es una persona simple. Su venida para negociar la paz probablemente es solo superficial, detrás debe haber un plan mayor. Tenemos que responder con cuidado, no dejarle agarrar un punto débil. Zhao Liye asintió, aunque aún un poco insatisfecho, ya confiaba profundamente en el juicio de Lin Xuanzhe. En los siguientes días, Situ Hong realmente se quedó en Jiyan, en la superficie discutiendo los detalles de cese de hostilidades con los ministros de Yan, pero en secreto indagando por todas partes, e incluso intentó varias veces acercarse a Lin Xuanzhe, como queriendo sondear su fondo. Lin Xuanzhe no era tonto, simplemente evitó salir, pasando todo el día en el campamento militar discutiendo asuntos militares con Zhao Liye, y al mismo tiempo observando en secreto cada movimiento de Situ Hong. Descubrió que este anciano, aunque en la superficie era afable, cada vez que hablaba con alguien, sus ojos siempre tenían un toque de escrutinio, como si pudiera ver a través de los pensamientos de la otra persona. Lo que más le inquietaba era que cada vez que se encontraba con la mirada de Situ Hong, el cálculo celestial en su mente se agitaba levemente, como si estuviera siendo interferido por alguna fuerza. ¿Este viejo podría realmente ver mi talento? Lin Xuanzhe se preocupó en el corazón y decidió temporalmente contenerse, tratando de no usar el cálculo celestial para no exponerse. En este momento, un informe de emergencia salió de repente fuera de la ciudad, diciendo que era otro país donde se reunieron miles de tropas. Aunque no había invadido, era una fuerza brutal, que obviamente llegó a Yan. Tan pronto como salieron las noticias, la gente en la ciudad de Luoyang estaba en pánico. El rey del país convocó a Zhao Liye y Lin Xuanzhe por la noche para pedir consejo. Lin Xuanzhe, Situ Dun todavía está en la ciudad, y el ejército Kui se ha reunido. Este acuerdo es probablemente una trampa. ¿Tienes algo de derecho? Las palabras de Guo Jun estaban llenas de ansiedad, y obviamente fue golpeado por este repentino cambio. Lin Xuanzhe reflexionó por un momento, analizando rápidamente la situación actual en su cerebro. Altogether notice, Skyride Deduction, a quickly clarified his head after years of military history research, Mr. Guo Jun, the army is probably trying to force me to Yang Wo. Situ Din star in the city, and was actually in order to control our army, so that we dare not act rashly. According to my opinion, it would be better to use plan and deal with Situ Din, secretly just the elite, prepare to raid the army, and catch ellos desprevenidos. Los ojos de Zhao se iluminan, buena idea. Si Tudon piense que todavía estamos dudando, y luego accidentalmente lo mató sin dejar ninguna armadura. El rey del rey dudó por un momento y finalmente señaló, como dijiste, Zhao mentirá, si lideras al ejército, tendrás éxito. Lin Xuanzhe, te quedas en la ciudad y estás con Estiércol Situ y la serpiente, no dejes que observe nuestra dirección militar. Lin Xuanzhe respondió y se sintió un poco incómodo. Sabía que si se pudiera ganar esta batalla, Yan State podría luchar por una nueva línea de vida, pero si falla, las consecuencias serían increíbles. Más importante aún, el Estiércol Situ era demasiado astuto. Siempre sentía que la otra parte parecía haber esperado el contraataque de Yan e incluso podría haber establecido una trampa. Esa noche, Zhao Yace en silencio salió de la ciudad con 5000 elfos, cubrió su noche y tocó hacia la dirección del campamento del ejército Kui.
Lin Xuanzhe se quedó al sol y Situ Don le pidió que discutiera el asunto a la mañana siguiente. Sabía en su corazón que el anciano probablemente quería hablar de él, por lo que simplemente tenía una mirada leve y cautelosa. Todas las palabras estaban llenas de palabras simuladas, y él no mostró ningún rastro de las palabras. El estiércol Situ no era impaciente cuando vio esto, pero solo sonrió y dijo, el señor Lin es realmente cauteloso. Es difícil hacer que el ejército Yan vuelva a la vida. Sin embargo, la guerra es en última instancia una charla de espada. No importa cuán alto sea, si no es lo suficientemente fuerte como para apoyarlo, no es una jaula en el aire. Lin Xuanzhe escuchó algo en esto, pero no respondió, pero solo sonrió. El señor Situ dijo, Cao Min es solo un estudiante de libro, entonces, ¿cómo se atreve a compararse con el señor? Dos personas van y vienen, y la superficie es suave, pero en realidad fluyen las corrientes subterráneas. En este momento, una repentina explosión de pasos provenía de fuera del pasillo, y un sirviente se apresuró e informó en pánico, informe. Zhao fue emboscado en el ejército y todo el ejército no estaba cubierto. Tan pronto como esto sucedió, el corazón de Lin Xuanzhe se sorprendió, como si fuera golpeado por un rayo. ¿Estar en un estado feroz? ¿Cómo es posible? Había calculado claramente la defensa del ejército Kui, entonces, ¿cómo podía perderse? Situ Dun parecía haber hecho una predicción, y se puso de pie y se inclinó. Señor Lin, parece que el noble ejército ha cometido un error esta vez. Todavía dije que el cementerio de la tierra puede ser la única salida para el estado de Yan. Lin Xuanzhe suprimió el choque en su corazón, su rostro no se balanceaba y se movía frenéticamente en el mar del cerebro. Descubrió que todo esto era los cálculos de estiércol in situ, e incluso la explosión continua podría ser la destrucción deliberadamente expuesta por la otra parte, llevando al ejército Yan al capitán. Pero ahora no es el momento de seguir el asunto, debe mantener la situación tranquila, de lo contrario, Yan Bo realmente ha terminado. Señor Situ, la lucha aún no se ha decidido. Cao Min cree que Zhao convertirá al ejército en un bárbaro. El a regañadientes sonrió, y había una sensación de maldición en su idioma. Situ Don lo miró profundamente y no dijo nada más, solo se volvió. Lin Xuanzhe miró su espalda y su corazón se hundió hasta el fondo. Sabía que Yang Bo estaba demasiado frustrado en este juego. Y la crisis más grande probablemente todavía está detrás. Fuera del pasillo, el sonido del viento aumentó, como si predeciera que una tormenta más grande estaba a punto de llegar. Lin Xuanzhe sujetó los puños con fuerza, y una figura feroz apareció en el mar de cerebros. No sabía si este leal soldado aún estaría vivo, pero entendió que en el siguiente paso, tendría que asumir mayores responsabilidades, e incluso si hiciera lo mejor que podía, tendría que ganarse la vida con el estado de Yan. Lin Xuanzhe estaba parado en el salón lateral del templo vacío, y sus oídos todavía respondían a la declaración del sirviente de que todo el ejército no estaba cubierto, y su corazón parecía estar vacío. La voz fuera del pasillo se volvió cada vez más urgente, y había un poco de escalofrío, como el destino de que este Yan Chen estaba a punto de dar la bienvenida. Respiró hondo y se obligó a calmarse, y siguió repitiendo cada detalle de los últimos días en el cerebro. ¿Cómo podría fallar una incursión feroz? Había analizado claramente la defensa del ejército de Yi, e incluso evitó deliberadamente el uso excesivo de la deducción de aviones del cielo, y formuló el plan basado en la experiencia militar pura. Pero como resultado, todavía fue emboscado por Situ Don. Se apretó los puños y sus uñas estaban casi incrustadas en sus palmas. El estiércol Situ, el viejo zorro, no es un personaje simple. Lin Xuanzhe concibió que este juego estaba en los cálculos de la otra parte desde el principio hasta el final, e incluso cada paso de la reacción de Yan fue predicho por él. Apretó los dientes y se decidió en secreto. No importa si Zhao Li está vivo o muerto, debe retirar la situación, de lo contrario, Yang Bo estará terminado. Justo cuando estaba pensando, un sonido apresurado vino de las afueras del pasillo. Un soldado cubierto de polvo corrió, arrodillado en una sola rodilla y un sollozo en el sonido. El señor Lin, Zhao será el ejército. Zhao estará vivo. Trajo al ejército de regreso al viento negro 30 millas fuera de la ciudad, pero el ejército Kui ya lo había alcanzado y estaba en un estado crítico. Espero que el señor se acomode rápidamente. Lin Xuanzhe se sorprendió, como si un hombre que se ahogue hubiera atrapado una gota que salvan vidas. Inmediatamente preguntó, ¿cuántas personas hay en el ejército de Zhao? ¿Cuántos son los soldados de Yi? El soldado jadeó y respondió, hay menos de 500 personas en el ejército, la mayoría de las cuales están heridas. El ejército Kui persiguió a unos 3000 soldados, y la fuerza principal era conducir. El cerebro de Lin Xuanzhe se movía a una velocidad rápida. Aunque la deducción de aviones no se pudo usar en exceso, todavía analizó rápidamente la situación actual con instinto. El viento negro está en peligro, fácil de defender y difícil de atacar. Si puede reforzar a tiempo,
puede tener esperanza de supervivencia. Pero el problema es que no hay muchas tropas en la ciudad de Suyan, y la situación Situ todavía está en la ciudad. Si es un movimiento precipitante, es difícil para este viejo aprovechar la oportunidad de causar problemas. B. Por favor informe al señor de la gente rápidamente, diciendo que estoy dispuesto a llevar a las tropas a rescatar al ejército de Zhao Ron, por favor, permítale ajustar a las últimas 1000 élites en la ciudad. Lin Xuanze se determinó y no dudó en absoluto. El soldado quedó atónito por un momento, y parecía que no esperaba que un erudito débil tomara la iniciativa para pelear, pero aún respondió y huyó. Lin Xuanze volvió al patio donde vivía, se convirtió en una armadura de cuero ligera y recogió una espada larga. Aunque nunca había estado realmente en el campo de batalla, en este momento, sabía que no tenía otra opción. No mucho después, la orden del rey cayó, y un diputado fue enviado para ayudarlo. Lin Xuanze no dijo nada, y llevó directamente 1000 caballos, aprovechó la noche para abandonar la ciudad y marchó hacia el viento negro. En el camino, constantemente dedujo varias posibilidades en su cerebro. Aunque no se atrevió a usar la deducción de aviones del cielo, años de investigación de historia militar le han dado una perspicacia natural a esta batalla a pequeña escala. Decidió adoptar la estrategia de trayectoria, pasar por el denso bosque del lado del ala de viento negro, evitar la fuerza principal del ejército Kui y responder directamente a lo feroz. La noche estaba oscura, la carretera de montaña estaba destrozada y Lin Xuanze llevaba un caballo a través del denso bosque. Sus pies estaban llenos de lodo, y el aire estaba lleno de una marea de hojas podridas. Aunque los soldados estaban cansados, no dijeron una palabra. Después de todo, todos sabían que esta batalla no solo se refiere a la vida del ejército de Zhao Yan, sino también la dignidad de Yan. Finalmente, cuando el cielo era ligero, llegaron a un suelo alto en el costado del viento negro. Lin Xuanze subió una enorme roca y miró lejos, y vio la tormenta de humo debajo. Los soldados del ejército Kui estaban atacando ferozmente en una pequeña montaña. En la cima de la montaña, Zhao Liye llevó a la tormenta a defender la muerte. Aunque no había muchas personas, tuvieron que confiar en las ventajas geográficas para detenerse. Señor Lin, ¿cómo luchamos? El diputado preguntó con voz baja, su rostro apretado. Lin Xuanze estrechó los ojos y rápidamente juzgó la situación, aunque hay muchos soldados en el ejército de Yi, el terreno no es bueno para ellos y no puede llegar a la cima de la montaña. Los mataremos cuesta abajo desde el ala lateral, atacarlos de la espalda y obligarlos a dividir las tropas. Mientras el ejército Zhao pueda aprovechar la oportunidad de romper, podemos unir las fuerzas y recuperarlos a la lanza. El diputado hará clic en la cabeza y continuará el pedido de inmediato. Lin Xuanze sostuvo la larga espada con fuerza y su corazón latía un poco rápido. Esta fue su primera vez para ir al campo de batalla. Aunque había innumerables guerras en su cerebro, la verdadera espada y el arma real todavía estaban asustadas cuando fue follada. Sin embargo, no tuvo tiempo de dudar. Con una orden, 1000 soldados de Yan corrieron por la alta pendiente, como una cuchilla afilada en la oscuridad, penetró directamente en la parte trasera del ejército. El ejército Kui obviamente no esperaba que hubiera refuerzos, y luego el aire estaba en problemas. Aunque Lin Xuanze no sabía cómo pelear, al menos varios soldados lo estaban protegiendo y encarcelaron a los soldados en el medio del ejército, ordenando a los soldados que recogieran a las tropas y atacara a los arqueros, y pronto lucharon contra el ritmo del otro. Al mismo tiempo, Zhao Liye también vio la bandera del ejército de ayuda, y los soldados fueron impulsados enormemente. Lideró a sus tropas para bajar de la montaña. Los dos escuadrones se fusionaron y mataron un camino sangriento. «Hermano Lin. ¿Eres tú?» Zhao Li estaba cubierta de sangre, sonriendo en su rostro, y su voz era tan mala como una persona sombreada. «Sabía que no me dejarías solo». Lin Xuanze sintió que aún podía hablar, y se sintió aliviado y dijo de mal humor, «Deja de hablar, retira. El ejército Kui se pone al día, ¿no tenemos oportunidad de charlar de nuevo?» Los dos hombres trajeron sus tropas y se retiraron, y finalmente dejaron la búsqueda del ejército de Yi al amanecer y regresaron a un campamento temporal fuera de la ciudad de Sanyan. Aunque esta batalla fue reacia a salvar la mentira de Zhao, sufrió fuertes pérdidas y la atmósfera militar del ejército de Yan cayó al fondo. Lin Xuanze miró a los soldados fuertemente construidos y se sintió pesado en su corazón. Sabía que con brotes y tribulaciones tan repentinas, no podía cambiar en absoluto las apuestas del reino Yan. Después de regresar a las ondas, Situdun volvió a la puerta, y todavía tenía la sonrisa desigual en su rostro. El señor Lin es realmente valiente y sensato. Te he subestimado. Pero, ¿qué puedo hacer si guardo una onda? El corazón de Lin Xuanze se hundió, pero no mostró ninguna voz en su rostro, pero solo se inclinó. El señor Situ es tan serio. Aunque Yan Country es pequeño, puede que no sea imposible luchar por la primera línea de la vida si quieres que un erudito use su vida. Por paz, esperemos que el rey decida.
Situdon lo miró profundamente, y sin decir nada, se volvió. Lin Xuanze miró su espalda y se sintió cada vez más incómodo. Sabía que este anciano nunca sería bueno en el silencio, y la situación en el estado de Yan había alcanzado el momento más peligroso. En los próximos días, el ejército Kui comenzó a desafiar con frecuencia la frontera. Aunque no invadió una gran cantidad, cada guerra a pequeña escala hizo que el ejército de Yan sufriera una pérdida significativa. La hierba en la ciudad de Sanyan se volvió cada vez más estricta, y la gente comenzó a discutir disputas, y algunos incluso escaparon en secreto de la ciudad. El rey de Wu estaba tan ansioso que convocó a todos los ministros para discutir soluciones toda la noche, pero ¿a quién no se le ocurrió una idea similar? Lin Xuanze se sentó en una esquina del pasillo, en silencio, pensando salvajemente en el mar de cerebros. Sabía que era imposible resistir al ejército de Yi confiando únicamente en la propia fuerza de Yan. La única salida puede ser unir fuerzas con otros países pequeños en la alianza para luchar contra Li juntos. Pero el problema es que en los 7 países, nadie está dispuesto a arriesgarse a ayudar a Yang Wu a esta papa ardiente. En este momento, una voz baja vino de repente de fuera del pasillo: «Señor Wu, señor Lin, las personas que tienen algo que hacer para pedir ayuda». Todos lo miraron y vieron a una mujer de azul de pie en la entrada del pasillo, con una apariencia clara y un temperamento sucio, como si fuera incompatible con esta guerra. Lin Xuanze se dio cuenta de un vistazo de que esta persona era Yun San, una mujer misteriosa que apareció antes. Cada vez que aparece, siempre trae algunos hilos inexplicables, lo que hace que las personas no puedan tocar su cabeza. Las cejas de Guo Jun obviamente no conocían a la mujer, pero todavía preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué te pasa?» Yun Chan sonrió ligeramente, y su voz estaba fría. «Caomin Yun Chan vino del Valle del Mundo. Hoy, es especialmente que Yang Wu dará un plan. Si el señor del reino de China y el señor Lin han creído que Caomin puede ayudar a Yang Wu a superar este desastre». Las personas en el palacio estaban muy preocupadas el uno por el otro, y obviamente no creían que una mujer pudiera tener problemas importantes. Zhao Mentira incluso abrió la boca directamente: «Señorita, no es donde deberías venir. La batalla está en peligro, así que vamos rápidamente». Lin Xuanze no dijo nada y recordó las palabras y obras anteriores de Yun San en su cerebro. Parecía conocer la llegada de la deducción de aviones del cielo, e incluso insinuaba el peligro detrás de esta habilidad. Reflexionó por un momento y finalmente abrió la boca: «Señor Wu, ¿por qué no escuchar su plan? Si hay alguna inapropiación, tome una decisión». Guo Jun apuntó con la cabeza y le señaló a Yun San que continuara. Yun San no dijo nada y dijo directamente: «El país de Yan ahora es débil, y es difícil derrotar al enemigo con el poder de un solo país. La gente sabe que hay una larga secta antigua llamada la Formación del Cielo. Dice que hay un poder tabú que puede cambiar la situación de guerra. Si se puede tomar, puede ayudar a Yan el país a voltear el tablero». ¿Antigua salvia? ¿El poder del tabú? Guo Jun lo escuchó, sus cejas estaban firmemente cerradas, y obviamente no creía en estas cosas misteriosas. Lin Xuanze estaba muy emocionado. Recordó que había muchos registros sobre las antiguas épocas en la historia de las llanuras centrales, y algunos incluso dijeron que estas épocas estaban relacionadas con el destino. Miró a Yun San y le preguntó con voz profunda: «¿Dónde está el primer plano del cielo del que estás hablando? ¿Cómo se puede demostrar su existencia?» Yun San sonrió, sacó una foto antigua rota de la manga y la abrió frente a la multitud. Esta imagen es la ubicación de la fortificación del cielo, que se encuentra en la frontera norte del centro de China. Sin embargo, hay un lugar donde la tierra es malvada y las antiguas guardias de la ciudad están protegidas. Las personas que no están sabias y válvulas no están permitidas. Si el señor Lin quiere ir, la gente puede ser las personas que se encuentran en el momento». Lin Xuanze miró la imagen antigua y analizó rápidamente los pros y los contras en su cerebro. Aunque esto suena como un pez en el cielo, Yan Kingdom no tiene salida. Si realmente hay algo que puede cambiar la guerra, incluso si solo hay una línea de esperanza, vale la pena intentarlo. Además, Yun San parecía saber su talento, e incluso podría saber sus secretos de viaje en el tiempo. «Está bien, intentaré». Lin Xuanze finalmente llegó al final, y había una sensación de decisión en su idioma. La mentira de Zhao se puso ansiosa cuando escuchó esto: «Hermano Lin, ¿estás loco? ¿Puedes creer este tipo de fantasma? Esto es una trampa, y lo haremos». Lin Xuanze le palmeó el hombro y dijo con voz baja: «Señor, sé que es arriesgado, pero no tenemos otra opción. Te quedas en la ciudad y protegen el sol. Si puedo traer de vuelta el poder del tabú, el estado de Yan aún puede tener esperanza». Zhao Lie quería decir algo más, pero mirando los ojos tranquilos de Lin Xuanze, finalmente suspiró: «Está bien, hermano, cuídate». Esa noche, Lin Xuanze llevó docenas de soldados cuidadosamente seleccionados y salió de las ondas con Xuanzang y avanzó hacia la montaña Suun en el norte.
En el camino, Yunsan no habló mucho, pero simplemente señaló la dirección de vez en cuando, como si estuviera muy familiarizado con este camino. Aunque Lin Xuanze tenía innumerables preguntas en su corazón, no preguntó mucho, pero estaba secretamente alerta y preparado para enfrentar emergencias en cualquier momento. La montaña no está familiarizada con su nombre. La montaña es empinada y las nubes están surgiendo. Hay una sensación de presión indescriptible en el aire. Después de caminar durante 3 días, finalmente llegaron a un valle secreto. Había varias tabletas de piedra rotas en la entrada del valle, grabadas con algunos textos antiguos ininteligibles. Yunsan se detuvo y señaló al valle y dijo: el inframundo del cielo está en el fondo del valle, pero hay antiguos guardias en el valle. Si no hay forma de romperlo, será inevitable que muera. Lin Xuanze señaló su cabeza y estaba un poco inquieto en el mar del cerebro. Aunque no se atrevió a usar en exceso la deducción de aviones, todavía trató de ajustar un pedazo de poder para simular posibles peligros en el valle. En un instante, llegó un fuerte dolor punzante, como si su cerebro fuera destrozado. Él tarareó y casi se cayó. Señor Lin, su talento es realmente extraordinario, pero el poder aquí lo repele. Si realiza la deducción, solo se lastimará. La voz de Yunsan trajo una advertencia, y sus ojos estaban explorando. Lin Xuanze apretó los dientes y se puso tranquilamente, se limpió el sudor frío de su cabeza y dijo con voz profunda: entiendo, tomemos el camino. Yunsan no dijo mucho y entró en el valle con la multitud. Como dijo, el valle estaba lleno de peligros, y a veces había confusiones que cubrían los ojos, y a veces cayeron enormes rocas. Si Yunsan no hubiera sabido el camino, todos habrían sido completamente derrotados. Después de la mayor parte del tiempo, finalmente llegaron frente a una enorme plataforma de piedra. La plataforma de piedra estaba llena de runas complejas, y un viejo trípode de cobre verde se encontraba en el centro, esparciendo una atmósfera antigua y extraña. Esta es la vanguardia del cielo. Yunsan dijo suavemente, con un destello de confusión en sus ojos: señor Lin, su talento puede activarlo, pero el precio, ¿lo ha pensado? Lin Xuanze miró el trípode de cobre verde y sintió emociones mixtas. Sabía que esta podría ser su última oportunidad, pero podría ser el juego más peligroso. Giró la cabeza y miró a Yunsan y preguntó: ¿cuál es exactamente mi talento? ¿Por qué lo entiendes tanto? Yunsan guardó silencio por un momento, y finalmente abrió la boca: tu naturaleza proviene del poder del cielo. Es una especie de arte prohibido antiguo. Puede explorar el cielo y también conducirá al castigo celestial. Nuestro maestro ha protegido esto durante generaciones. Solo esperar a alguien que puede soportar este poder. Si tienes éxito, puedes cambiar el Fat de Zhongzhou, pero si estás fallando... ¿Fallas? 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 Fallas. Ella no lo dijo, pero Lin Xuanze ya entendió. Respiró hondo, subió a la plataforma de piedra y extendió la mano para tocar el trípode de cobre azul. En un instante, una poderosa fuerza se apresuró a su cuerpo, como innumerables imágenes explotando en su cerebro, luchando contra el campo de batalla, la ciudad, el país, la sangre y el fuego, todo estaba entrelazado. Apretó los dientes e intentó controlar esta fuerza, y descubrió que su conciencia se estaba volviendo cada vez más borrosa. Señor Lin, recuerde, el cielo no se usa para la predicción, sino para iluminar los corazones de las personas. La voz de Yunsan llegó de distancia, como el último recordatorio. Lin Xuanze se sorprendió, como si hubiera atrapado una llave. Ya no trató de predecir el futuro, sino que centró todo su espíritu en el presente, en los eruditos y personas de Yan, en aquellos que lucharon por una línea de vida. En un instante, el poder parecía ser guiado, convertido en un rayo de luz, subiendo al cielo, iluminando toda la montaña que rompe el alma. Cuando abrió los ojos nuevamente, descubrió que estaba parado debajo de la plataforma de piedra. Sus soldados se sorprendieron y Yunsan sonrió con alivio. Lo hiciste, señor Lin. Este poder te ayudará en la Edad Media. Lin Xuanze aún no había llegado, y de repente un sonido apresurado de casco de caballos vino de lejos. Un soldado se apresuró, lleno de conmoción: señor, el ejército Kui invadió, la espada estaba en peligro. Lin Xuanze estaba nervioso, pero esta vez, ya no se sintió vacilado. Se puso los puños con fuerza, sintió el nuevo poder en su cuerpo y giró la cabeza para decirle a todos: regrese a la ciudad. En esta batalla, debemos hacer que el ejército Kui sepa que Yan State nunca será bajo. En la noche, el sonido de la montaña Soul se detuvo, como si predeciera que una tormenta más grande estaba a punto de llegar. Lin Xuanze, con la esperanza de renacimiento, se embarcó en el camino de regreso a la ciudad. Sabía que esto era solo el comienzo, el verdadero desafío, y lo estaba esperando por delante.